unidad, que es la unidad 6, vamos a hablar respecto a lo que es el acto ilícito. Como consecuencia debemos entender primero qué es, y antes de eso es que en esta unidad es pequeña y es importante a la vez, porque podemos saber de qué es, para qué nos va a servir, en qué momento lo vamos a usar y demás, ¿no? ¿Qué es el acto ilícito? Bueno, pues es que a lo que entendemos es una conducta que transgrede de imposiciones específicas, puesto que estas ya han sido establecidas en la norma jurídica. Más sin embargo, es apropiado utilizar la dominación conducta ilícita, ya que esta noción describe la manifestación positiva y esto se traduce como una acción, y en la manera negativa se dice que se llama una omisión. Esto, a lo que entendemos es que cuando algo ya está marcado o previsto en la ley, esto ya no puede ser removible, y si tú lo haces estás cometiendo un acto ilícito por el simple hecho de que estás moviendo o quieres cambiar. Sus elementos son, por ejemplo, la antijuricidad, puesto que esta es esta es contraria porque puede violar una disposición jurídica, o bien el deber jurídico de respetar a aquel derecho ajeno. También tenemos otro que es el daño. Aquí pues entendemos que es la pérdida, en que esta puede ser material, y que desde un punto de vista económico es el daño, pérdida de una persona sufre en su patrimonio. Tenemos lo que es la culpa. Entendemos que es a quien causa daño a otras sin tener derecho. Sin embargo, esta culpa se traduce como un no conducirse como es debido. Es decir, una conducta culposa es la que es proveniente de la negligencia o falta de un cuidado. Tenemos que, igual que a lo que entendemos esto, en el artículo 1910 del Código nos dice: el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, puesto que si tú causas daño y ese daño es material, pues tienes la obligación de repararlo, porque tú lo hiciste, tú lo cometiste y demás, ¿no? El hecho ilícito es aquel que se ha caracterizado como una acción antijurídica, puesto que esto es contrario a la ley o de igual manera a la moral social. Tenemos lo que es la responsabilidad civil. Esta es una obligación que es generada por el hecho ilícito, y es la que se traduce como la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados a otros. Entendemos que es una noción en la cual se atribuye a un sujeto el deber de cargar las consecuencias de un evento, pero en esta lógica a lo que nos está haciendo mención es que el sujeto aquel que deberá responder a las consecuencias de obrar voluntariamente, es algo que debemos entender. Sin embargo, es que hay una cierta responsabilidad cuando existe un vínculo hacia un tercero, y sin embargo este ha sido víctima de un evento dañoso, es decir, que pues tiene que, de ahí nace la responsabilidad civil, y es la que nos dice que tenemos que reparar los daños y perjuicios que hemos causado a otros. Tenemos igual cómo se fue evolucionando la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Entendemos que solo hay una especie de sanción, que es la penal, es decir, el castigo en un sentido estricto. Esto está relacionado con la vida, con la libertad, con la salud o bien con la propiedad. En el derecho antiguo era de forma muy exclusiva el derecho penal. Sin embargo,
conforme al tiempo fue pasando, se fue convirtiendo como una sanción civil específica. Esto nos da a entender que es la ejecución forzada o privación coactiva de una propiedad. Y en este encontramos tres, que es la autodefensa y venganza de la víctima, la composición voluntaria, la composición forzosa y la represión por el Estado. Aquí tenemos cómo se clasifica la culpa. La culpa es una falta de conducta que muchos cometemos, un comportamiento, un error de proceder. Los romanos consideraban que habían tres tipos, la levísima, la leve y la grave. Cada una tiene una definición diferente, ¿no? Es decir, la clasificación de la levísima es cuando se genera una falta de conducta ordinaria y solo se evitan a las personas más diligentes para que estas mismas sean muy cuidadosas, o sea, ellas son muy cuidadosas. La culpa leve es una falta de comportamiento que se puede omitir quien procede en el cuidado y diligencia medio de una persona moral. Y aquí se dice que habrá una culpa leve cuando el punto de comparación es la conducta ideal de un buen padre de familia. Ahora bien, por culpa grave es un error de una conducta imperdonable en el que pueden incurrir solo las personas que son muy despistadas y eso se puede tomar como una falta grosera o una inexcusable. Tenemos lo que es la presunción de culpabilidad. Esto es cuando el deudor no alcance un fin previsto para que se pueda tomar como su culpabilidad. Sin embargo, en el artículo 2027 nos dice, el obligado que al prestar un hecho no lo haga, el acreedor tiene derecho de pedir que a costa de él se pueda ejecutar por otro. Sin embargo, ese será siempre cuando la situación sea posible. Pero si esto no se hiciera de esta manera, de una manera convencida, en este caso el acreedor podrá pedir que se deshaga lo que está mal hecho. De eso nos dice, es decir, que cuando una persona no cumpla y el otro sabe que está mal, tiene la facilidad de pedir que se deshaga todo eso que está mal hecho. Ahorita tenemos lo que es la responsabilidad objetiva. Pues aquí tenemos, creo, tres, que es la responsabilidad objetiva por riesgo creado. Aquí es donde se impone la responsabilidad civil a quien cause daños por el uso de objetos, ya sea una sustancia, cuando vas manejando un auto y vas muy rápido, muy alta velocidad, o algo con el que se pueda dañar. Tenemos lo que es la responsabilidad objetiva. Esto es cuando ya han sido causados por una conducta culpable. Sin embargo, esto es antijurídico y asimismo dañosa, tiene por una fuente un hecho ilícito. Tenemos lo que es la responsabilidad objetiva. De cierta forma, aquí los daños provienen de una conducta y puede ser jurídica, inculpable, ilícita. Se llama así por tener su apoyo en cierto elemento externo, como es el riesgo creado. Y de mi parte sería todo, pues lo que nos queda aquí, pues que hemos aprendido es que tenemos una pequeña idea de lo que es un acto ilícito, en qué lo podemos usar, cómo puede funcionar, cuáles son las responsabilidades que existen, los tipos de culpa y demás. Gracias.